Amigos, muy buenas noches. Esto es Conversando con el Perú, el programa de análisis político del fin de semana. Bienvenidos a una nueva edición. Estamos con Ángel Delgado, mi nombre Alberto Bayac, y siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe a nivel nacional. El día de mañana, domingo 21, elecciones presidenciales en Chile, donde presumiblemente dos candidatos favoritos pasan a segunda vuelta: José Antonio Kast, de la derecha conservadora, y Gabriel Boric, de toda la parafernalia de izquierda que se ha juntado, haciendo verdaderos problemas en esa nación. Y vamos a conversar también sobre coyuntura nacional y la vacancia propuesta por la legisladora Patricia Chirinos. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alberto. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando y decir que esta semana ha estado salpicada de un conjunto de asuntos disímiles pero importantes. Además de los que tú has señalado, creo que hay que comentar el día de hoy esta sorpresiva anuncio que hace la primera ministra sobre el cierre de 4 minas, que además lo hace en el propio lugar donde se desarrolló una asamblea y sin pasar ni siquiera por ningún informe técnico del Ministerio de Energía y Minas. Hay que establecer que el ministro no estuvo presente y además ni del Tribunal de Minería, que es un órgano, digamos, ad hoc para estas cosas, como lo hizo, por ejemplo, en la época de Vizcarra, cuando quisieron paralizar o desconocer los informes que favorecían a Tía María. Bueno, estos son los temas que vamos a tratar y tenemos un invitado de lujo. Vamos a conversar de este y otros temas, y estamos aquí en el set con Juan Cheput, ex ministro y también ex parlamentario, con el cual vamos a conversar del tema específico de la vacancia presidencial. Don Juan Cheput, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto, Ángel, es un placer conversar con ustedes. A sus órdenes. Gracias, Juan. Tu primer análisis sobre lo que está sucediendo. Patricia Chirinos aisladamente ha propuesto una vacancia presidencial sin mayor fundamento, sin mayor consenso de los partidos políticos que están dentro del Congreso de la República. ¿Crees tú, Juan, que pueda proceder esto, que haya un consenso mínimo establecido para lograr la vacancia de un presidente que verdaderamente es incompetente? Bueno, nadie tiene duda de que el señor Pedro Castillo es incompetente, como bien lo ha señalado Alberto, y aún más Ángel es testigo, porque con él hemos estado recorriendo el país, que mi posición desde un inicio ha sido que este señor no da para más. Desde el 2 de agosto, en el primer gran meeting que hubo en el campo de Marte, señalé, en contra de los que algunos que hoy están firmando la vacancia señalan que hay que darles oportunidad, que hay que trabajar con el Congreso. Bueno, el 2 de agosto yo ya señalaba que era importante marcar las diferencias con un régimen que para mí es absolutamente comunista y que trabaja sobre la base de hechos consumados. Pero el problema acá está en la forma. La forma como lo hace la señora Patricia Chirinos, indiscutiblemente buscando el espectáculo, el llamar la atención, y no buscando la densidad del asunto. ¿Tú te imaginas que en lugar de que ella salga sola en el hemiciclo, hubieran salido los portavoces de las 3 bancadas firmantes? ¿No? El portavoz de Renovación, el portavoz de Avanza País y el portavoz de Fuerza Popular, anunciando con sus bancadas detrás la presentación de una moción de censura? Pues el efecto hubiera sido otro. Así es. Pero sin embargo, ella, sin ni siquiera presentar un documento, sin tener firmas, empieza un proceso de vacancia. A mí no solamente me parece insólito, sino tirado de los pelos. Y no va a llegar a ninguna parte. Sí, porque muy bien, Juan, yo creo que pones el dedo en la llaga, porque una cosa es demandar la vacancia en el campo político como una aspiración de los peruanos que, votando por una opción, en este caso Castillo, al ver que no da fuego, plantean su dimisión, plantean su renuncia, plantean que se vaya. Esto equivale a aquellas voces que en otros tiempos dicen: abajo el gobierno, muera el tirano. No significa que se lo va a dar físicamente la vuelta. Lo que significa es que hay un desasosiego, y está bien que eso vaya calando en la población como parte de la propaganda, pero querer trasladar ese ánimo político, ese espíritu a las reglas escuetas, claras, precisas de la Constitución para utilizar una institución, en este caso la incapacidad moral,
hay un salto. Claro. No se puede, no están automáticamente O sea, conectados. ¿cómo proyectar el clamor popular al tema constitucional? Así es, ¿no? eso requiere de otra elaboración y tener, además de los votos y de la concertación a la cual Juan habla con toda claridad, hay que tener una razón suficiente, algo que produzca un escándalo y un estallido en el ánimo popular para que se vuelque a favor de la vacancia. Porque el mal gobierno o el pésimo gobierno, a pesar de fastidiarnos a todos, no es una causal, pues no encaja dentro de una falta moral grave. Y eso es lo que creo yo que no han tomado en cuenta los amigos que están en el Congreso. Yo recuerdo que en el año 87, un pésimo gobierno de Alan García motivaba una presión popular para que este Ceballos renunciara. Y los líderes políticos de esa época, Fernando Belaúnde, Luis Bedoya Reyes, los líderes de la izquierda dijeron, así sea un pésimo presidente, tiene que continuar. No se sabía de la corrupción del gobierno aprista ni cosa por el estilo, sino la incapacidad. Igual ahora. Ahorita estamos viendo un pésimo gobierno en todos sus frentes, que está trabajando sobre la base de hechos consumados, el último de los cuales ha sido la cerrazón de 4 minas ayer. Pero por otro lado, una cosa es ineficiencia gubernamental y otra cosa es permanente incapacidad moral, como tú bien lo has señalado. Sí. Entonces, no se puede jugar con la vacancia de esa manera. Pues entonces, si se demuestra, por ejemplo, y vuelvo a repetir el mitin del 2 de agosto, que el señor exprofesamente busca ministros incompetentes para confrontar con el Congreso, esa ya no es ineficiencia gubernamental, sino incapacidad moral. Claro, y es un ánimo distinto. Claro, es un ánimo, pero eso hay que comprobarlo. Sí. No, y sobre todo hay que convencer a la ciudadanía. Con un presidente con 35% de popularidad, de la cual la mayoría de los índices bajos están en Lima, pero que sobrepasa en algunas regiones el 50% de popularidad. ¿Y qué regiones? Cusco, Puno, Arequipa. No lo puedes vacar. Sí. O sea, no es viable, claro. pues. No es viable. Así es. Explícale a esas poblaciones. Y mira, otra cosa que no están entendiendo los portavoces de esta vacancia. Dile tú a un congresista de Puno que vote por la vacancia. A ver qué va a hacer cuando aterrice en el aeropuerto Torre Beón, ¿no? Enfrentándose al 50% que está en contra. O sea, no se están dando cuenta que tiene que haber un convencimiento de la ciudadanía, como señalaba el señor Ángel, para que de esa manera proceda la vacancia. De lo contrario va... Mira, porque la vacancia es un pedido absolutamente serio, un clamor ciudadano y una petición, creo que de los partidos políticos más serios que están en el Congreso. Y no puede tomarse de esta manera tan graciosa o tan esperpéntica para, para el ego colosal de una parlamentaria que quiere hacerse conocida. No, pero mira, aquí lo grave es lo siguiente. Ya ha hecho el anuncio, al comienzo una retracción, parte de la sorpresa, cosa que revela que no ha habido ningún tipo de coordinación. Ella se lo guardó como un asunto propio y lo lanzó como después lo ha confirmado algunas personas que conocemos. Entonces el hecho que ahora algunas bancadas se estén sumando a la firma, porque se requieren 26 votos para presentar la vacancia, ella la ha presentado en blanco propiamente para que vayan a firmar después del anuncio. Pero es interesante, y ahí yo quería preguntarte esto, Juan, la motivación. Escuché al almirante Montoya diciendo no hay las condiciones. Hecho, ahí coincidimos todos. Pero vamos a hacer una suerte de presión, pues van a firmar, para que el presidente se vea pues compelido a cambiar, ¿no? Y aunque no se produzca la vacancia, eso va a ser como una especie de llamada de atención para que cambie. ¿No crees tú que ahí hay una esperanza que a pesar del discurso radical se mantiene en que Castillo puede ser recuperado para la democracia y ser un gran presidente si es que elimina algunos elementos que lo rodean? Yo creo ¿No hay esa visión ingenua? En la Escuela Naval deberían enseñar postulados marxistas, que lean a Marta Hagne, a Marx, ¿no? A Trotsky. O sea, no es posible que se llegue a tal nivel de ingenuidad. Hace poco nosotros comentábamos el libro Hacia la estación de Finlandia, ¿no? En la cual Lenin le contesta pues, a sus militantes, a sus seguidores, le contesta de que no hay por qué reformar el Estado burgués. ¿No? El Estado burgués hay que destruirlo, para que sobre esa destrucción formar el nuevo Estado. ¿No? Es lo que estos quieren con la nueva constituyente. O sea, pensar que van a poner ministros de primer nivel para que de esa manera el Estado burgués se consolide es ridículo, porque no han leído nada, ¿no? Entonces, acá
Ellos siguen trabajando sobre la base de hechos consumados, como decía hace un rato, porque les importa un comino lo que les digan. Y forzar al presidente a que dé explicaciones, lo único que va a hacer es más bien reforzar su posición, pues ni siquiera va a ir al Parlamento. Yo no tengo duda que no va a asistir. No va a llegar probablemente a los 52 votos para que se admita. Si no llega a los 52 votos, que es lo esperable, va a salir completamente favorecido, porque él se va a aprovechar del error político del fujimorismo de meterse a firmar la moción. Ahorita ellos tienen todo para plantear una discursiva. Los tres perdedores, Hernando de Soto, López Aliaga y Keiko Fujimori, no soportan haber perdido la elección e insisten en hacer de una moción de vacancia una revocatoria. No, porque esto más tiene espíritu de revocatoria que de moción de vacancia. O sea, se diluye la propuesta, ¿no? Se diluye, pero vamos al hecho que se banaliza. Algo tan serio, tan denso, que debe ser motivo de un gran debate nacional, ni siquiera ha sido titular en los periódicos. Correcto. Si tú revisas los periódicos de ayer, la propuesta de Patricio Chirinos ha sido vista como algo pintoresco. Hoy día ni siquiera sigue siendo titulares. Entonces el Parlamento, con las declaraciones de Montoya, a mí me demuestra el daño que ha hecho Martín Vizcarra al quitar experiencia y trayectoria de los parlamentarios, ¿no? Sí, y además hay un tema, porque dándole argumentos a Castillo, ahí está pues la alianza fujimorista, que me quiere vacar, que me quiere sacar, todo lo demás, que no culpables además que me obstruyen, le va a dar cierta verosimilitud, porque hasta ahora él estaba solo cometiendo errores y autogoles, ahora tiene un argumento que si los picones... Que era lo que él quería, le permite polarizar. Así es. Y los autoritarios necesitan de la polarización para... Ahí crecen. Se atrincheran en su parte polarizada, en la que está de parte de ellos, y a partir de ahí se ve a la oposición democrática, Juan, como un grupete de perdedores, de picones, que no han logrado ni siquiera conseguir la firma para la vacancia. Pero no solamente eso, hay un elemento secundario, pero no menos significativo. Me refiero que fragmenta una unidad de las fuerzas democráticas que era débil, que no era estructurada, pero que ahora con esto se va a separar, porque la petición de la congresista Chirinos, por lo menos dos bancadas han reaccionado con fuerza para decir que no están bajo ningún concepto de acuerdo con eso. Entonces, las diferencias que ya existían, en lugar del núcleo duro, jalar a los demás y reforzar a una política unitaria, que es la condición para derrotar a Castillo, ahora se puede producir una fragmentación que si son inteligentes en otro lado pueden sacar provecho, ¿no te parece? Mira, estamos hablando de 37 de Fuerza de Perú Libre, más 5 de Juntos por el Perú, allá van 42, y luego 30 entre las bancadas de Acción Popular y Alianza Podemos. Y a eso agrega los 6 de Podemos, ¿no? Estás hablando de 83 votos, o sea, no pasa nada. Pues, ¿no? Entonces, ese irrealismo político que banaliza esta situación es la que hace que lamentablemente esto se vea de una manera pintoresca, ¿no? La actitud de esta señora. En un momento en el cual se viene discutiendo el presupuesto en el Congreso. Eso es muy importante que lo digas. Ministros, tú que has sido parlamentario, ¿qué pasa en el momento presupuestal? Explícale a los amigos que nos escuchan por qué es importante este momento que otros. En el momento presupuestal se priorizan las obras en el presupuesto que es ley de la República, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer una determinada carretera... Las obras en todo el país, te refieres. En todo el país. ¿No? Entonces, los parlamentarios quieren hacerse notar en sus respectivas circunscripciones, entonces plantean una diversidad de obras, que puede ser un colegio, puede ser un hospital, puede ser una carretera. Demandas legítimas todas ellas, legítimas, ¿no? Absolutas, a tal punto que válido, eso es válido, no estamos criticando eso, ¿no? A tal punto que están en el portal de transparencia. ¿No? Todos los ministros publican estas demandas, que son las modificaciones a la ley, que es como cualquier modificación, cualquier proyecto de ley puede ser modificado, la ley de presupuesto también. Entonces son demandas legítimas, legales, pero que van a condicionar el voto. Y mira, una demostración ya está en lo siguiente. Cuando se quería plantear la moción de censura al ministro de Transporte fue rechazada por el Pleno. ¿Por qué? Por la ley de presupuesto. Pues, o sea, yo no tengo ninguna duda. ¿No? Es el presupuesto más rico en materia de obras, el de la ley de transportes y comunicaciones, el ministro. Y así, entonces, el ministro lo único que tiene que hacer es, oye, hermano, ayúdame, pues. No, tú quieres tu puente, tu carretera y todo. No, además es legítimo. Democráticamente, los parlamentarios tienen que mostrar capacidad negociadora con el gobierno central para tener su tajada a favor de su terruño, a favor de su localidad, de su región, ¿o no? Y es legítimo por mayoría. Entonces es el peor momento para intentar tumbarse al gobierno. Y mira,
mira las contradicciones del fujimorismo, que realmente es penoso, ¿no? No sé qué le está pasando. Ellos argumentan que este gobierno es incapaz, que no puede seguir adelante, y votaron en contra de la moción de censura contra el ministro de Transportes. El fujimorismo fue el que le dio el triunfo, o sea, lo rechazaron de plano. Entonces, total, ¿estamos a favor o en contra? ¿No? Hay que ser por lo menos coherente. Es que se dejan llevar, pues. Juan, es una oposición democrática bastante débil, con Keiko Fujimori a puertas a la cárcel, con un Rafael López Aliaga que verdaderamente no ha dado la talla como para ser un líder nacional, y Hernando de Soto, pues que es una persona internacional pero que no está en el país, ¿no? Yo creo que es una oposición a la altura de Pedro Castillo. La oposición, ¿podría decir funcional? Funcional, porque obviamente él se divierte, ¿no? Pero mira a qué nivel ha llegado. ¿Tú te imaginas a Alan García subordinándose a una parlamentaria para apoyar la ley de vacancia? Me pliego al pedido de la congresista Chirino. O sea, debería ser al revés. Claro. Que los líderes exijan, conversan, hagan política, ¿no? Convenzan, perdón, y como consecuencia de ese trabajo de los líderes con la ciudadanía, las bancadas, que son la expresión política de los líderes, ¿no? Proceden a la vacancia. Correcto. Pero acá no, acá sale una congresista inexperta, ¿no? Plantea la moción de vacancia y se pliegan los líderes. Ahora, claro, ¿por qué estamos siendo un poco duros con esta acción que, bueno, ya le hemos explicado? Es porque tras el humo que ha generado esto, se oculta un hecho fundamental. Por ejemplo, el día de ayer, la primera ministra viaja a Coracora y a Cucho, y en una asamblea, ¿no?, anuncia entre grandes aplausos y vítores el cierre de 4 minas, ella de modo administrativo. Esa noticia que ha provocado después que en la noche la CONFIEP y todos los organismos empresariales hagan una conferencia de prensa, ha pasado, por lo menos hasta la fecha, soterradamente, desapercibido. ¿Qué te parece a ti este tema de que la ministra vaya a una zona y ante la presión popular, ahí están las fotos del acontecimiento, haga este anuncio populista, por cierto, pero que además va a afectar la inversión en el país? Mira, ese es el hecho más grave. Así es. De la semana, y yo creo que uno de los hechos más graves de este gobierno a lo largo de toda su gestión. Y eso ameritaría, más que la moción de vacancia, que sea invitada de una vez al Parlamento a que dé razones e inclusive plantear una moción de censura contra la Premier. Porque ella no solamente está cerrando 4 minas, ya terminó de espantar cualquier tipo de inversión privada en el Perú. O sea, con esa actitud. O sea, lo que dijo yo soy la emperatriz, ¿no? Y se acaba todo sin necesidad de tomar en cuenta al ministro de Energía y Minas, al Tribunal Minero, ¿no? Pues simplemente está generando las condiciones y el precedente para hacer luego lo que se le da la gana. Claro. Pero mira, el principal error, una vez más, es que se sabía que esta señora era profundamente antiminera. Antes que llegara al premierato, se decía que ella trabaja en una ONG vinculada a los aspectos antimineros, que es enemiga de las minas, que es brazo derecho de Marco Arana, y sin embargo nada de eso importó en el debate. Claro. ¿No? La cuestión era darle el voto de confianza, etcétera, etcétera, y ni lo mencionaron. Ahí están los resultados. La incapacidad política de este Congreso de ver más allá de sus narices. Sí, mira, pues, un político tiene por obligación ver la consecuencia de sus actos. Entonces, ni la ven en la censura, que lo único que van a lograr es incendiar el país si es que se da, y ridiculizar la vacancia si es que no se da, la vacancia presidencial, ni en este caso de las mineras, que en un país ávido de inversión privada, en ese momento la liquida por completo. Sí, o sea, pues porque mira, ¿no? Lo que ha hecho la primera ministra ha sido tirar por el traste lo que en la mañana de ayer, creo, anteayer, en el CADE, él dijo, yo promuevo la inversión. ¿Acaso yo les he expropiado algo a todos ustedes? Preguntó entre aplausos o por lo menos satisfacción de los empresarios. Y tenemos en menos de 24 horas, no una declaración, sino una medida autoritaria. Porque mira, eso ni siquiera ha pasado por el ministerio, se ha podido hacer una evaluación, un examen, un informe, un dictamen. Bueno, pues puede ser que efectivamente haya problemas ecológicos o recurriendo inclusive al Tribunal de Minería, como lo hizo a su manera el señor Vizcarra cuando quiso paralizar las operaciones en Tía María. Ahora aquí ha sido expeditivo. Al mejor modo Chávez, ante el grito de la población, ella dice que se cierren 4 minas en Ayacucho y se acabó. Pero mira, eso va a generar un efecto espejo, multiplicador. A partir de ahora, las comunidades campesinas en diversos lugares se van a plantar delante de la Premier y decir, así como lo hiciste allá, tienes que hacerlo acá.
y va a continuar. O sea, esa señora le ha hecho un tremendo daño al país. Así, tremendo. O sea, va a taponear toda la inversión minera nacional. Así es, y mira, y el Perú estaba viviendo de los excelentes precios en minería. Así es el único ingreso importante que tenemos. Así es, si en estos momentos se puede soportar la situación económica post pandemia, ¿no? La propia situación económica que nace de la incertidumbre de este gobierno, era gracias a la excelencia de los precios mineros. Pero la señora le acaba de meter un puñal a la única fuente de ingresos importantes que tenía el país en este momento. Es realmente terrible lo que ha pasado. ¿Hay un discurso bipolar institucional, crees tú? Que, por ejemplo, Castillo y ahora Mirta Vázquez anuncian seguridad jurídica para la nación y, por otro lado, cierran, ¿no?, las minas. ¿No crees tú que ese doble discurso yo se está creo que dando eso pasa. El análisis tiene que ser bien amplio necesariamente, ¿no? Porque acá hay varios factores. Uno de ellos, el papel que están jugando los medios de comunicación, la gran prensa, en haber alejado a la política y haberla sustituido por opinólogos, ¿no? Los opinólogos nunca critican a este gobierno, nunca abren los ojos, nunca señalan la forma perversa como está trabajando este gobierno, ¿no? Siempre dicen, tiene sus razones, seguramente hay un plan, o sea, hablan con una serie de cosas sin sentido. Claro. Entonces, ¿qué pasa? No nos estamos dando cuenta que existe una retórica mentirosa hacia afuera, Eso es. ¿no? Mentirosa, con ganas de engañar a la población. Vamos a respetar la empresa privada, vamos a favorecer la inversión, etcétera, etcétera, pero internamente están haciendo lo que se les da la gana, ¿no? Y están consolidando sus posiciones comunistas. Claro. Pero no hay políticos que digan, abran los ojos, miren lo que está pasando. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, la gran prensa, simplemente prefiere a los opinólogos de la Católica, de la del Pacífico, que no tienen calle, que no tienen experiencia política ni cosa por el estilo, y no se atreven a señalar lo que realmente está pasando. Entonces, está triunfando la retórica comunista, mentira hacia afuera, que es creída por la población porque no se contrarresta esa posición, y por otro lado los hechos consumados de los cuales hablaba al inicio. Sí, a mí me parece bien que establezcas el concepto retórica comunista, porque esto es una práctica común. En todas las experiencias de esta naturaleza había una enorme distancia, un abismo entre el discurso y los hechos. Entonces, para ellos no tienen ningún problema en decir una cosa y hacer otra, porque la van a justificar diciendo de que, bueno, han cambiado las circunstancias, de que, no, yo prometo que no me voy a reelegir, y luego se está reeligiendo. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que las reformas estructurales, la revolución sea tirada por los suelos. Entonces, el imperativo hace que yo deje de lado lo que señalé y sin asco alguno, sin remordimiento, se afirme todo lo contrario. Y aquí eso es lo que tú bien dices, eso es lo que no se advierte, se quiere creer las cosas aisladas que sueltan por ahí, y no se ve la práctica y los hechos, y por cierto tampoco se ve, por ejemplo, este modelo que ya Chávez decía una cosa y hacía lo que le daba la gana. Lo peor, mira, Ángel, tú recordarás cuando estábamos comentando sobre el foro de Sao Paulo. Ajá. ¿No? O sea, todo eso es de manual, eso es lo peor. Ah, ¿no? sí, claro. O sea, lo más grave es que ellos están actuando tal y como han actuado los autoritarismos, pie de la letra, ¿no? Al pie de la letra, o sea, con una mentira permanente, con una profundización de los programas sociales, con una destrucción del Estado burgués, con una polarización del país, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia, diría yo? O más bien una similitud. Diferencia desde el punto de vista institucional y similitud desde el punto de vista de la reacción, ¿no? La ingenuidad de la clase política vigente. Yo creo que un factor necesario para que un autoritarismo se consolide es la ingenuidad de su clase política o de sus élites, diría yo. Porque hay empresarios que dicen van a cambiar y se dan cuenta que no están cambiando, y hay políticos inexpertos que dicen vamos a hacer que el presidente reflexione, ¿no? O sea, claro. Entonces no va a reflexionar, pues, porque él está trabajando y está teniendo éxito. Y no olvidemos el factor externo. Acá yo no tengo ninguna duda que hay espaldas internacionales, hay asesoría internacional en toda esta forma de conducirse del gobierno. Sin duda alguna. Claro que sí. Cómo se extraña a un Alan García para que pueda liderar una oposición contra este mamotreto comunista. Amigos, vámonos a mensajes comerciales. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coproducción con la coordinadora. Estamos con Juan Cheput. Regresamos. Mira, yo...
¿Qué pasa si la magia se acabó? Si a la distancia las cosas no funcionan. ¿Qué pasa si el lugar para hacer realidad tus sueños es una que no esperabas? En la Universidad César Vallejo entendemos lo importante que es para ti salir adelante. Por eso hemos adaptado nuestras formas de enseñanza a tus necesidades de aprendizaje, con la mejor plataforma tecnológica y con condiciones académicas y económicas que valoran tu esfuerzo. Estamos aquí, ahora más que nunca, para ayudarte a salir adelante. Universidad César Vallejo. Educación más allá de las aulas. Examen de admisión 19 de diciembre. De lunes a sábado, de 10 a 2 p.m., tienes una cita conmigo, Chema Salcedo, en PBO Radio 91.9 FM y PBO Digital por Facebook, Twitter y YouTube. No te pierdas el acontecer político, entretenidas entrevistas, poesía, mitos, efemérides y la mejor música en PBO con Chema Salcedo. De 10 a 2 de la tarde, solo por PBO y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe en la cultura. La energía se reinventa y nosotros también. Ahora Total es Total Energies. Nos transformamos junto a ti y te acompañamos en tu día a día, en tu trabajo, en tu pasión. Estamos juntos en este camino hacia el desarrollo de energías sostenibles. Somos el lubricante que recomienda el fabricante. La energía es vida y nuestro compromiso es darle vida al planeta, porque Total Energies es energía sostenible. Clínica Megasalud, el mejor centro médico de Lima. Esmerada atención y sin hacer largas colas. Moderna infraestructura, consulta externa, urgencia 24 horas, servicio de imágenes y laboratorio, hospitalización y centro quirúrgico, amplios espacios y zonas comunes ventiladas, garantizando tu tranquilidad. Clínica Megasalud, más de 20 especialidades todos los días de la semana. Un gran staff médico a tu servicio porque tu salud es nuestra prioridad. Avenida Emancipación 791, Cercado de Lima. Facebook e Instagram, Clínica Megasalud. Clínica Megasalud, tu atención en un solo lugar. Hola, estamos seguros que ya nos conoces. Te cuidamos desde hace 19 años. Y somos implacables con bacterias y virus, pero suaves con tu piel y la de toda tu familia. Somos la familia Alcofarma. Ciencia que cuida tu vida. Disfruta de la mejor parrilla argentina en el Rincón de Siempre. La tradición gaucha que tú conoces en el corazón de Barranco. Carnes, mollejas, chorizos, proboletas, vinos y los más ricos postres. Visítanos en Avenida Nicolás de Pierola 215, Barranco. Hacé tu reserva llamando al 488-7794 o escribinos un correo a reservas@elrincondesiempre.p. El Rincón de Siempre. Tradición gaucha en carnes y parrillas. Cómprale al Perú. Hoy más que nunca tenemos que apoyar al emprendedor peruano. Compra productos hechos en el Perú y que tengan la marca Perú. Compra alimentos hechos en el Perú, procesados en el Perú y envasados en el Perú. Si consumes en una cadena de fast food, consume fast food peruano. Consume panes peruanos de panaderías peruanas. Vístete con los fabulosos textiles peruanos fabricados en Perú. Cómprale siempre al Perú. Unidos saldremos adelante. Es un consejo de El Emprendedor. ¿Quieres más tranquilidad cuando dejas tu vivienda? Las cerraduras Superlock son cerraduras de máxima seguridad para resguardar tu vivienda, tus valores y proteger a tus seres queridos. No esperes a que sea demasiado tarde para tomar la decisión. Nuestras cerraduras de máxima seguridad están equipadas con llaves codificadas de última generación que nadie las puede duplicar. Hace más de 44 años que estamos en el país, brindando tecnología israelí para la seguridad de tu familia. Contáctanos hoy y empieza a proteger lo importante de tu vida con Superlock. Superlock, líder en cerrajería de alta seguridad. Siempre hay que tener Irudoid a la mano. Su fórmula alemana alivia todo tipo de golpes de inmediato. Que nunca falte Irudoid en tu familia. Para golpes y hematomas, Irudoid alivia de golpe, con la garantía de Deutsche Pharma.
Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Digital 91.9 FM, la radio con FEA, con la coproducción de la Coordinadora Republicana. Estamos con Juan Cheput, exministro de Estado y exparlamentario, conversando sobre coyuntura política nacional. Ángel. Sí, bueno, yo quería recordarles a los amigos que esta semana que ha pasado también hubo un anuncio importante, pero que pasó desapercibido, como suele suceder en la gran prensa. Walter Albán, que estuvo solamente encargado de la Defensoría del Pueblo durante un periodo, a nombre de no sé qué ONG internacional, hace un anuncio que se habría nombrado una comisión de 5 juristas de distintos países del área latinoamericana, por supuesto todos ellos vinculados a su filiación ideológica política, con el objeto de evaluar y controlar el proceso de selección que está llevando a cabo el Congreso de la República para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Recordando a los amigos que 6 de los 7 ya tienen mandato vencido y por lo tanto casi se podría decir que están usurpando el cargo. Bien, este es un asunto fundamental. Yo quería, Juan, que comentes esta intromisión grosera por parte de una ONG que además pretende traernos aquí a elementos internacionales para decir cómo el Congreso de la República, la representación nacional, debe elegir o no a los miembros del Tribunal Constitucional. Mira, hace mucho tiempo que el señor Walter Albán y un conjunto de juristas vinculados a la Universidad Católica, cada vez que se quiere cambiar a los miembros del Tribunal Constitucional, de inmediato salen aparatosamente a decir que no está bien el proceso, de que no se está actuando de manera adecuada y, en términos casuales, cada vez que es un amigo de ellos, pues ignoran cualquier tipo de antecedente negativo, ¿no? Ahí sí el silencio inunda a ese grupete. Bueno, una vez más, ellos pretenden influenciar en los parlamentarios, que espero que no se dejen avasallar con ese tema. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, debería salir al frente a hacer respetar los fueros parlamentarios y no aceptar ningún tipo de intromisión extranjera. Este señor Walter Albán se representa a sí mismo, al igual que su ONG, y no tiene por qué estar ni de fiscal, ni de árbitro, ni de supervisor de ningún proceso. Y si él avanza es porque los otros se lo permiten. Así es. Yo lamento que no haya habido ni un solo parlamentario, que vemos que tuitean todo el día, pero en la práctica no hacen nada por defender su fuero, que le salga al frente y le diga: ¿usted qué se tiene que meter? Claro. La primera instancia ha tenido que ser el presidente del comité evaluador de los candidatos al Tribunal Constitucional y luego la propia presidenta del Congreso, que yo creo que lo debería hacer en los próximos días, indicando que no se va a aceptar ningún tipo de intromisión. Y aún más, yo creo que es necesario en este ambiente que se renueve cuanto antes a los miembros de este Tribunal Constitucional que han sido funcionales a Lagarto. Así Hay es. que decir, la mayoría de ellos. Hay un cuarteto ahí que es funcional a Lagarto, que han avalado golpes de Estado y que tienen una posición realmente digna de ser investigada. Sí, sin duda alguna. Mira, yo quería un poco complementar lo dicho, que este tema del Tribunal Constitucional, que sin duda es importante, yo no pongo un ápice en duda de esto, sin embargo, sorprende que gente vinculada al BAN y a Lagarto Vizcarra, y en realidad a estos poderes ocultos que activan detrás de las bambalinas, se hayan tenido una actitud cerril de negativa, una actitud negativa 100% a que se renueve el Tribunal Constitucional. Desde el año 19 ya estos señores están fuera de juego, la mayoría de ellos, 6 de 7 exactamente. Y sin embargo, cuando el Congreso, el año 2019, en el mes de septiembre, el Congreso, tú recuerdas, Juan, eso, ¿no? El Congreso quiso elegir a los miembros del tribunal, ¿no? Eso fue la causal que usó Vizcarra para cerrar inconstitucionalmente el Congreso, ¿correcto? Ese es un hecho. Recordemos, en julio de este año, ¿no? Todavía está fresca en la memoria que el señor Ayala, después ministro de Justicia, presenta un paparruchero recurso de amparo, pero que es amparada por una jueza provisional
que después tiene el respaldo de toda la Corte Suprema con Elvia Barrios a la cabeza, y con una medida cautelar intentan bloquear el nuevo proceso, que ya lo hacía un segundo Congreso, no el Congreso cerrado, sino el nuevo Congreso, el Congreso extraordinario, ¿no? Y claro, consiguieron el objetivo porque asustaron a un grupo de congresistas y no alcanzaron. Y gana notoriedad ahí Ayala. Sí, y ahí Ayala y Mirta Vázquez, también, ¿no? Eso Mirta Vázquez, por supuesto. Y ahora tenemos la tercera, el tercer escenario, la tercera vez en el que se está preparando las condiciones para que en marzo del próximo año no se elija nuevamente. A miembros del TC, y esta mayoría espuria, esta correlación devaluada, sea la que continúe apoyando, porque eso fue lo que hizo al gobierno de Tuna, en este caso a Castillo. Y pro lagartija, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y el problema está en que el sistema de justicia, que ya está contaminado, se ha dado cuenta que el Tribunal Constitucional está actuando como una especie de Corte Suprema, un órgano que ya no se está limitando al aspecto de interpretación de la Constitución, sino en algunos casos ya está entrando en jurisprudencia firme. Entre política. ¿no? E inclusive el magistrado Eloy Espinosa permanentemente da una serie de declaraciones completamente políticas. Adelanta opinión como si fuera parlamentario. Así es, adelanta opinión sin ningún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque es avalado por este grupo. Por eso creo yo que se les está dando una importancia como consecuencia de que han tenido real influencia, pero ya los parlamentarios deben dejar de avasallarse por este tipo de gente y salirles al frente, ¿no? Sí, claro. Y acelerar el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque, mira, más allá de la bulla que hagan, no va a tener ningún efecto práctico lo que digan estos 5, 10, 20 personajes que vengan a ver. O sea, no tienen ninguna importancia. Y así hay que ponerlos. Pueden hablar lo que quieran, ponerle, váyanse, o sea, de donde vinieron, ¿no? O sea, no tienen por qué darle importancia y no se deben dejar avasallar de ninguna manera. Hay una moda de entorpecer los procesos eleccionarios para permanecer en las instancias jurídicas, ¿no? No es casual, pues. ¿No? O sea, el Colegio de Abogados de Lima, ahora el Tribunal Constitucional, como estas costras se mantienen. ¿Y por qué? Porque tienen el control del sistema de justicia. Mira, Moisés Naín decía en el año 2014 que el poder más importante del mundo es la justicia. La justicia. ¿No? Sí, pues. Y lo estamos viendo acá. Eso es una novedad, realmente, porque siempre se consideró que el Poder Judicial era la cenicienta entre los tres poderes. Claro, y sin embargo, pero hay una renovación. Ahorita tiene el principal peso, y tú ves que paraliza todo. Cierto. Con mociones de amparo, una magistrada de 5º nivel fue la que paralizó el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, o sea, aceptó el amparo. Entonces, de provincias que no tenían nada que ver con el tema. Y luego vinieron las amenazas, ¿no? De Sagasti, todo el mundo se van a ir presos y desconocen el mandato judicial, y la corte de los juristas, ¿no? Joaquín Estefanía, el gran director ex director del diario El País, decía, ¿no?, que la forma como se construye opinión pública es primero un titular, luego los comentarios y tercero una encuesta que avale lo que vienen diciendo. Claro. ¿No? Y acá se da el círculo perfecto, el circuito perfecto en ese sentido, o al revés, para formar corrientes de opinión mayoritarias que luego les permiten justificar esa serie de tropelías. Pero otra cosa decía Joaquín Estefanía, para que eso funcione necesitas políticos timoratos, que sean incapaces de enfrentarse a la corriente de opinión, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita. Keiko Fujimori ve que en Twitter están diciendo sí a la vacancia y plum, se sube al coche. En lugar de ponerse al frente y decir esto no conviene, no, se sube al coche. Con lo cual, lamentablemente, demuestra que al menos ella está rodeada de gente que no tiene ningún sentido político. No, y me hace recordar que ella fue la primera que, luego de votar por la vacancia contra Vizcarra y de apoyar a la asunción de Manuel Merino a la presidencia, fue la primera que, cuando salieron las primeras marchas, menos de 40 horas, fue la que dijo no, que renuncie. Ese tipo de cambios es inaceptable en un líder político de fuste, ¿no? Así es, y con eso le quitó la posibilidad de continuar al frente a Merino, porque Merino, como muy bien lo señaló, el Congreso me ha puesto, el Congreso me saca, ¿no? Y luego vino Valdés, el portavoz de APP, o sea, las dos bancadas más fuertes le quitaron el Así piso. Es. ¿Y por qué? Llevados por la turba. Entonces, estamos con ese sentimiento de turba y permanece un poco
volviendo al tema inicial, porque en esta censura, ¿no? Porque lo pide Twitter, ni siquiera las calles, Twitter, ¿no? Del cual pueden haber 10.000 bots, ¿no? Sí. Robots, troles, ¿no? Ajá, ¿no? Se pliegan a eso, o sea, es insustancial por todas partes. Ajá. Sí, porque es evidente que lo que está planteando Galván y los suyos es generar una campaña de opinión, seguramente con el apoyo de algunos medios de comunicación que se prestarán pues para buscar la transparencia, escoger a los mejores contra las repartijas y de ese modo presionar al Congreso. Es lo que decía Naín y lo que decía Joaquín Estefanía que está pasando en el Perú, por eso tío es de manual. Sacan a los políticos de la gran prensa, no escriben, no pueden escribir en El Comercio, etcétera, etcétera, no son invitados a ningún medio de comunicación masiva y ellos lo invaden, ¿no? Tú ves al BAN mañana, tarde y noche en Canal N, mañana, tarde y noche en RPP, en todas partes lo invitan. Entonces el ciudadano ve a un solo personaje y no ve quién contrarreste esa opinión. Claro. ¿No? O sea, hay un poder allí, una verdadera dictadura, como le decía el profesor Bazán en la introducción al libro de Manuel Merino, que es de estos caviares que se han apropiado de la formación de opinión. Entonces, y hay un veto también, ¿no? Hay un veto en medios de comunicación contra personajes y políticos de oposición. Que permanece. Cerrado el círculo, Ángel, es imposible. Ellos permiten una oposición hasta cierto punto. Permiten que se critique a los ministros, a los funcionarios asesores, pero el núcleo de poder, ellos tienen también la esperanza de que las cosas cambien. Si depuran un poquito el ambiente, va a mejorar. Es la misma esperanza que hemos estado comentando en la primera parte, de quienes con ingenuidad, creo, no han leído las entrañas, la naturaleza de un gobierno de este tipo, y entonces cree que con un poco de presión van a cambiar y se van inclusive a someter a sus puntos de vista. Esa es una petulancia que por un lado, pero ingenuidad al mismo tiempo. ¿No? La política de Chamberlain, que creen que Hitler es una buena persona. Sí, en última instancia, sí, el apaciguamiento. ¿No es cierto? Eso de Chamberlain explica bien, claro. Eso se hizo durante... O sea, mira, esto pasa en los mejores países. Una buena persona. ¿No? En los mejores países. Qué buen tipo, ¿no? Podemos negociar la paz con Hitler. El Chamberlain era ni más ni menos que el primer ministro de Inglaterra. Sí, claro. El país más importante del mundo. En Londres dice, lo he visto a los ojos. Sí. Y me ha parecido una buena persona. Sí, ¿no? O sea, si Chamberlain se confundió, bueno, imagínate cómo será. Pero mira, ya que tocas a Chamberlain, hay que tocar a Churchill. Así, claro. Ahí está. Tuvo la capacidad, la visión de decir está equivocado en contra de toda la corriente. Cierto. Y se quedó en minoría un tiempo. Claro, a tal punto que le decían Cassandra. Sí. ¿No? Porque nadie le hacía caso, pero al final se cumplían sus profecías. Y supo valientemente quedarse en minoría, ir contra la corriente y mantener su posición con firmeza, que al final lo hizo pasar a la historia como el gran estadista del siglo XX. El gran visionario del siglo XX, ¿no? Alguien que pudo ver los otros sucumbieron. El verdadero enemigo de la nación, ¿no? Bueno, entonces es impresionante. Vamos a vivir, casi lo estamos mismo. Escribiendo, una enorme campaña mediática, seguramente con mucha plata, porque ahí debe haber hasta alguna plata de afuera, de alguna reunión internacional, para tener un TC hecho a la medida de esos intereses. Y yo espero que el Congreso de la República no ceda esta vez no quieren a esta presión. Ellos ya tomaron el establecimiento, no quieren que se modifique. Hace tiempo que está esa estructura del TC que no quieren que cambie, entonces son los principales defensores del statu quo, ¿no? Bueno, no por gusto dieron un golpe de Estado en septiembre del año 19, hicieron esta intromisión judicial terrible el año 2021. El de Merino también. Y el de Merino estuvo tras estas cosas. O sea, eso para que vean ustedes lo que se está jugando en el Tribunal Constitucional. Bueno, no sé si podemos ver un poco, una visión internacional, a ver. Vamos a pasar, creo, Ángel, un audio de la situación política en Chile. Mañana son las elecciones y hay dos candidatos que presumiblemente van a pasar a segunda vuelta. ¿Y por qué nos interesa Chile? Bueno, ¿tenemos el audio? No, pero antes de eso decir que nos interesa Chile, ¿por qué? Porque lo que va a suceder en Chile, el triunfo de uno u otro candidato, va a tener sin duda repercusiones inmediatas y directas en lo que pasa en el Perú. Esa es la razón. ¿No? Por la cual entonces vale la pena comentar lo que va a suceder en Chile el día de mañana. Vamos a escuchar el audio y lo comentamos posteriormente. Vamos. Esta
las encuestas muestran que pasaría segunda vuelta Gabriel Boric, que es el candidato del Frente Amplio, que es un partido de izquierda en nuestro país, y también el ultraderechista José Antonio Kast. Ellos serían los dos favoritos en las encuestas que estarían pasando a esta segunda vuelta este día domingo, cuando escogimos presidentes, senadores, diputados y también consejeros regionales. La izquierda en Chile, que acá es un poco más moderada, y también el sector de la derecha, que es un poco más moderado, estarían quedando totalmente fuera de esta carrera presidencial. Inicialmente. Regresamos, hemos escuchado el audio de la situación en Chile. Mañana son las elecciones, domingo 21, entre Gabriel Boric, el candidato de izquierda del Frente Amplio, y José Antonio Kast, del Partido Republicano. Esta es una nota que hemos tomado de Chema. Tuvo una conversación con una periodista chilena que más o menos está pintando el escenario que se debe producir mañana, o sea, dentro de pocas horas, menos de 24 horas. Vamos a tener ya los resultados de estas elecciones que, según los chilenos, son las más trascendentales en los últimos 30, 40 años de retorno a la vida democrática en dicho país. Cruciales las elecciones en Chile, en donde se debate pues una posición política de izquierda recalcitrante o una derecha conservadora como la de José Antonio Kast a través del Partido Republicano. A ver, Juan, ¿tú tienes alguna opinión yo al creo respecto? Que esto está sazonado por la Asamblea Constituyente, ¿no? Sí, o sea, lo que está pasando en esos momentos en Chile, y yo creo que en Chile se han dado cuenta que el cambio de reglas de juego y la forma como viene afectando a la economía ha hecho que surja una especie de amalgamización, o sea, se está alrededor de Kast, se están juntando no solamente los conservadores, sino también el propio centro, y están dejando a la izquierda en cierta medida en situación minoritaria por el momento. Pero yo creo que, sabiendo que ellos dos podrían pasar a la segunda vuelta, la izquierda sigue teniendo grandes posibilidades. ¿no? La izquierda ha demostrado a lo largo de este siglo, en todos los procesos electorales de este siglo, haberse nucleado muy bien al final. Pasó con Lagos, ¿no? Y con Michelle Bachelet, para hablar de dos casos específicos, ¿no? En los cuales, cuando todo parecía perdido, se nuclean y terminan con el triunfo. Y yo creo que eso debe servir para que la derecha entienda que esa falta de entendimiento que a veces ha tenido por pequeños detalles, pues tiene que superarla si es que verdaderamente quiere asumir la presidencia de Chile, ¿no? Yo he escuchado algunas declaraciones de algunos ciudadanos chilenos, Juan, que se habían arrepentido de votar por la izquierda en este proceso de asamblea constituyente, la convención constituyente. ¿Crees tú que el ascenso de José Antonio Kast y estas grandes posibilidades que tiene de alzarse con la presidencia de la República en Chile puede hacer a un arrepentimiento de último minuto de los ciudadanos al ver que esta convención constitucional está realizando profundísimos cambios, pero que van a ser en detrimento de la nación chilena? Claro, ahí tú vas a ver un problema, ¿no? Un presidente de derecha con una constitución de izquierda. O sea, es como, porque no te olvides que luego de eso van a tener que venir leyes de desarrollo constitucional y van a cambiar una serie de reglas de juego. Y el boom que nace con Pinochet como consecuencia de la modificación de la Constitución para abrir la economía puede volver a cerrarse, ¿no? Entonces, hay que ver primero eso, ¿no? En segundo lugar, el papel perverso de las redes sociales, ¿no? Que yo lo leí en La Tercera, ¿no? O sea, cómo forma, pues, en base a la descalificación y el insulto, corrientes de opinión, y sobre todo instaló en un ciudadano culto como el chileno la idea que tenía que haber un cambio social y que las protestas que habían habido eran consecuencia de la anterior Constitución. Así es. ¿No? Las vincularon inteligentemente al cambio constitucional. Son muy buenos en la narrativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Votaron y ahora están arrepentidos. Y lo mismo está sucediendo acá en el Perú, ¿no? Las redes sociales marcan el curso de opinión de muchos. No, mira, desde fines del año 2018 en Chile hay una ofensiva que sorprendió a toda América, a nosotros también, porque turbas en las calles ganaron la iniciativa y durante mucho tiempo estuvieron poniendo en jaque al gobierno de Piñera, que había sido reelecto incluso, con una actuación más o menos aceptable. Y estas turbas llegaron a ocupar las plazas durante días y días, incluso un tiempo largo, quemaron hasta iglesias, ¿se acuerdan tú? Generaron una... El metro, ¿no? El tema del metro y los pasajes fue el detonante, pero a partir de ahí se inició un ciclo político que se desarrolló en el año 2019,
que puso en jaque efectivamente a todas las instituciones, como bien dice Juan, la supieron vincular al modelo constitucional pinochetista, que tenía ciertas reservas por parte de un sector de la población, hicieron ese switch, lo hicieron exitosamente, y al final del año 19 lograron que el presidente de la República y el Congreso, para frenar esta alza popular desmedida, llamaran a una consulta popular, a un plebiscito para una salida política. Entre las preguntas eran la que hay que cambiar o no la Constitución y cómo hacerlo. Y efectivamente, cuando se hizo el plebiscito, ahí viene la pandemia al medio, ¿no? Pero después, inmediatamente después, se consigue un rechazo masivo, casi hay un 70-80% de rechazo a la Constitución pinochetista, y por otro lado, a que sea una asamblea constituyente. En este caso le llaman convención constitucional, pero es lo mismo, más allá del nombre. Y esta ofensiva se materializa en un triunfo de los grupos de izquierda que en la Constitución están cambiando y están haciendo un Chile plurinacional, ¿no? Donde están exacerbando las reivindicaciones mapuches, que pueden tener un origen de los mapuches, pero para confrontar con el resto del Estado y destruir el régimen republicano ahí. Entonces, este ascenso de Kast, ahí quería ir, es hasta cierto punto una reacción final de un sector que ya se está cansando de esto, y que un candidato que cuando empiezan las elecciones, el proceso electoral, no tenía mayores posibilidades, porque el candidato de la derecha, el clásico, era Sebastián Silich, ¿ya? Él era el representante de los dos partidos históricos de la derecha chilena, la UDI y la Renovación Nacional, ¿no? Sin embargo, este candidato, un poco pues al estilo de nuestras derechas acá, débil, malaguoso, sin fuerza, es superado por el representante del llamado Partido Republicano, que hoy día está con posibilidades de entrar a la segunda vuelta. Esto no significa que vaya a ganar, pero sí hay una reacción, por lo menos en Chile, del otro sector que se había dejado avasallar de hace casi 2 años y medio, permanentemente, y que si se produce una sorpresa, porque lo lógico, todo el mundo decía hace unos meses atrás que Gabriel Boric, ¿no? Esta joven, es un hombre que tiene 35 años. Un Alan García chileno. Sí, es un Alan García chileno. Ha sido dirigente, presidente de la Federación de Estudiantes de Chile. Estuvo en las grandes movilizaciones de los estudiantes contra el sistema educativo allá. Entonces, era el favorito. Más bien ahora la cosa se pone en cuestión, y ese es un poco el escenario que tenemos acá, ¿no? Sí, pero como analogía, tú has hablado de los grupos de extrema derecha que pretenden soslayar la Constitución pinochetista, y como analogía, aquí también creo que el panorama es muy similar, ¿no? Los grupos de extrema izquierda pretenden no avisorar, sino pretenden dejar de lado a la Constitución fujimorista en detrimento de sus ideas, ¿no? Claro, como tienen el mismo argumento. O sea, como son cuestiones que nacieron en coyunturas complicadas, para decirlo menos, no entrar al análisis, la narrativa. Entonces hay un fundamento que es real del cambio. El no haberse adelantado los demócratas a cambiar esas constituciones les da pues un aire para poder hacer la travesura que quieren hacer en Chile. La lamentable negativa del fujimorismo de no hacer cambios y decir nadie toca esta constitución. Una vez más, otro error político del fujimorismo, ¿no? Eso es uno de los esa defensa numantina, ¿no? Como gran Numancia en España, es pues a veces contraproducente, porque en fin, esa constitución se hizo en una coyuntura que ya había cambiado con el tiempo, y debió flexibilizarse, debieron aceptar los cambios, y hoy día se les hubiera quitado una bandera. Al no hacerlo, se produjo tal cosa. Claro que sí, mañana son las elecciones y veremos si se produce el triunfo de la derecha en Chile o de la izquierda a través del Frente Amplio. Hemos estado con Juan Cheput. Juan, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Nos ha faltado tiempo, de verdad. Yo creo que sí, te comprometemos para una próxima oportunidad. Amigos, muchas gracias, muy buenas noches. Esto ha sido Conversando con el Perú, ¿no? A través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Buenas noches, amigos.